Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Quinquela, muchas gracias, Mega Inver. Estamos aquí para escuchar lo que es la economía postelectoral, lo que va a ser el escenario 2022, pero también para festejar o para celebrar una fusión importante en materia financiera, ¿no? Mi nombre es Daniel Fernández Canedo y tengo la oportunidad y la amabilidad que han tenido para conmigo de estar aquí con Federico Es, dos conocidos ustedes, y Miguel Kiguel. Dos muy conocidos ustedes que vamos a hablar en esta mañana y vamos a escuchar, tema financiero, vamos a escuchar las posibilidades de inversión, vamos a escuchar qué es el marco que tiene la Argentina para lo que viene, ¿no? Pero primero, Federico, buen día. Una fusión importante en materia financiera que nos gustaría que nos cuentes. La verdad que sí, Daniel. Buenos días, gracias por presentarme. Es un placer para mí estar participando de esta charla. Estamos transitando un hecho histórico para Mega Inver y para Quinquela. Hemos celebrado un acuerdo de fusión que va a marcar un hito muy importante en la industria de fondos comunes de inversión, ya que se trata de la primera fusión de esta característica que se va a estar realizando en el mercado de fondos de Argentina. Es la primera vez que dos gestoras de fondos se están fusionando. A partir de este acuerdo se genera una oportunidad muy importante para Mega Inver y para Quinquela. Entendemos que este acuerdo de fusión va a transformar y a fortalecer la propuesta de valor de ambas compañías. Entendemos que esta fusión también nos está llevando a una posición de liderazgo dentro de la industria de fondos. Ambas compañías de manera consolidada están administrando más de 130.000 millones de pesos de activos bajo administración. Eso nos pone dentro... ¿Qué número, perdona? ¿Cuánto? 130.000 millones de pesos. ¿Qué tal? Realmente es un número muy importante. Eso nos posiciona dentro de las 7 gestoras más grandes de la Argentina. Nos posiciona como la segunda administradora independiente del mercado de gestoras independiente a nivel local. Y la verdad que estamos realmente muy entusiasmados. Así que quería aprovechar también esta ocasión que nos están escuchando más de 600 inversores de Mega Inver y de Quinquela, están participando de esta charla, para contar un poco los detalles de cómo viene esta fusión. En septiembre hemos firmado un acuerdo previo de fusión, tomando como punto de partida el balance consolidado del mes de julio, del mes de junio. Estamos poniendo como fecha efectiva de fusión el 1 de enero, a partir del cual ahí ambas compañías van a estar operando juntas. Estamos uniendo las dos estructuras organizacionales de Mega Inver y Quinquela. Hemos encontrado un equipo muy importante, con una trayectoria muy importante desde el lado de Mega Inver, que refuerza mucho también la estructura de Quinquela. Estamos llevando adelante una fusión que es una fusión por absorción, donde la compañía continuadora va a ser Mega QM durante el primer año. Va a ser Mega QM. Mega QM, exactamente. Es una combinación de los nombres de Mega Inver y de Quinquela. Esta compañía Mega QM va a estar corriendo 2 líneas de producto. Vamos a mantener la línea de producto de Mega Inver y de Quinquela, con lo cual el cliente durante ese primer año no va a estar notando grandes cambios de la manera en que viene trabajando con ambas compañías. Así que la verdad estamos muy contentos, nos sentimos desafiados con toda esta oportunidad que se nos está dando dentro del mercado de fondos comunes de inversión. A medida que avanzábamos en el proceso de fusión, encontrábamos que ambas compañías se complementan y se potencian. Nos pone en situaciones de liderazgo en determinadas categorías de producto y en determinados segmentos de clientes. Así que estamos muy contentos con este paso que estamos dando juntos. Bueno, en un ratito te voy a preguntar, ¿qué puede implicar para los clientes? ¿Qué puede implicar? ¿Cómo se abre la paleta de opciones, si es que se abre la paleta de opciones para los inversores? ¿Y qué posibilidades ves en la Argentina en términos de lo financiero en el corto plazo? Pero ahora lo que te propongo y les propongo a todos, que, pasemos a Miguel. ¿Qué haces, Miguel? Hola, Daniel. Un ¿Cómo gusto estás? estar con Bien, vos de buen vuelta. día. Bueno, gracias. Gracias. El tema es la macroeconomía. Una cosa sencilla, una cosa para la mañana, así agradable, ¿no? Esta hora de la mañana, pasada las 9:30, en un contexto tranquilo, economía postelectoral y después hablar un poquito de qué se puede prever para 2022.
Bueno, si querés, si te parece, empiezo una presentación. Dale. Primero, simplemente agradecer que desde el punto de vista de Megainver, que yo soy presidente y fui socio fundador, estamos muy contentos de poder trabajar con el equipo de Quinquela. Acá tenemos a nuestro nuevo CEO de la compañía nueva, que es Federico Díez. Federico, vos vas a ser el CEO de la nueva compañía. Así es. Así que la verdad que es un gusto y bueno, este evento es un poco mostrar la sociedad que estamos armando, que gracias a Dios viene muy bien. Bueno, así que bueno, Apa- ahora sí. Aparte te digo que para la Argentina, digamos, una fusión en este contexto es toda una apuesta, sin duda. Sí. Dos optimistas irredimibles. Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, hablemos de economía entonces. Vamos a hablar de economía. Escuchamos. Bueno, lo que voy a tratar de hacer en este rato, que serán, no sé, 20 minutos, media hora, contarles un poco cómo yo estoy viendo la situación actual. Mi idea es empezar con un pequeño diagnóstico de cuál es la situación, digamos, de ahora, por qué uno, digamos, quiere seguir la economía argentina o está un poco preocupado con la economía argentina y cuáles pueden ser escenarios, especialmente con dos temas que nos preocupan a todos. Uno es el programa con el Fondo Monetario Internacional y el otro es el tipo de cambio, que creo que son las dos cuestiones centrales que hoy nos preocupan a todos y queremos ver cómo evoluciona. Primero, quisiera empezar con la situación actual, digamos. ¿Por qué, digamos, después de las elecciones, por qué resolver la economía argentina es tan complejo? O sea, yo creo que hoy es difícil para cualquiera enfrentar esta situación. Es una de las situaciones más complejas que yo recuerde. No es el 2001, por supuesto, que eso era una crisis terminal. No estamos ante una situación tan compleja. Se parece más al final del gobierno de Cristina en el 2015, cuando, digamos, uno veía desequilibrios importantes, con algunas ventajas y otras desventajas. Pero primero déjenme hacer el diagnóstico. Primero, tenemos una Argentina hoy con una brecha cambiaria muy alta. Yo creo que la combinación de brecha y falta de reservas es probablemente el problema más difícil a solucionar. ¿Por qué? Primero porque el hecho de que las reservas son bajas, hay distintos cálculos. Nosotros calculamos que para fin de año van a rondar los 3.500 millones de dólares las reservas netas, cuando un país como Argentina probablemente necesita un número más cercano a los 35.000. O sea, estamos con el 10% de las reservas que necesita Argentina para funcionar normalmente. Ese es y el tema es que lo que hemos visto mes a mes, desde las PASO en adelante, es que cada mes las reservas bajan más. En el último mes bajaron aproximadamente 900 millones de dólares. Es lo que, y digamos, ya estamos esperando para diciembre que el Banco Central tenga que pagarle al Fondo Monetario unos 1.800 millones de dólares más otros pagos más, con lo cual vamos a estar ahí en una situación compleja. El segundo tema, ahora, ¿por qué estamos complejas? Y bueno, como estamos complejos, tenemos una gran brecha cambiaria, que es del orden del 100%. O sea, tenemos el tipo de cambio oficial más o menos a 100 y el tipo de cambio paralelo aproximadamente, el contado con liqui o cualquiera que quieran usar, el MEP, en el orden de los 200 pesos. Esta situación, digamos, con esta situación la economía se vuelve muy disfuncional. No funciona bien el comercio exterior porque los exportadores no liquidan, los importadores tratan de entrar todo lo que el Banco Central les autorizan porque saben que es un buen negocio. O sea, digamos, el que puede comprar dólares a 100 los compra, el que puede no venderlos a 100 y venderlos a 200 trata de hacerlo. Entonces, un mismo bien, depende en qué mercado lo vendo o lo compro, tiene dos precios distintos. Y la experiencia internacional muestra que cuando estamos en este tipo de situación es muy difícil ganar reservas. La gran pregunta viene cómo cerramos esa brecha. Esa es la gran preocupación para la cual no hay una respuesta sencilla. O sea, nadie la tiene, ni yo tampoco, por supuesto. Es una respuesta sencilla de cómo cerrar esta brecha sin que sea una cosa traumática. Lo ideal, ¿cuál sería? Lo ideal sería que el paralelo converja a lo oficial, pero eso no va a pasar. O sea, esos son sueños, digamos. Uno quisiera eso, pero no se ve ninguna posibilidad de que eso pase.
porque requeriría un cambio enorme en la Argentina de expectativas, de cantidad de dinero, que las reservas de repente de un día para el otro pasen de 3.500 a 30.000, lo cual no puede pasar. Y en el interín vivimos con el cepo, con este cepo que cada vez es más duro, y la verdad es que es muy difícil flexibilizar el cepo, porque yo flexibilizo cualquier cosa hoy y al día siguiente pierdo reservas como Banco Central. Entonces estamos muy atrapados y esta parte de la economía es la más difícil probablemente. ¿Por qué? Porque solucionarlo implica probablemente una palabra que nadie quiere mencionar, pero que está en la mente de todos, que es devaluación. Y si uno piensa en eso, digamos, ya se acuerda, vienen memorias de momentos muy traumáticos en la Argentina, con lo que quiere decir más inflación, más incertidumbre, que no sabemos si realmente la devaluación termina ahí o sigue. O sea, tiene que estar muy bien hecha dentro de un programa para que por lo menos tengamos una chance de que esto funcione. Entonces tenemos ya de entrada un problema que es tipo de cambio y reservas y cepo. El hecho de que el cepo existe se ve claramente por el hecho de que, por ejemplo, recientemente restringieron las cuotas para los pasajes. Bueno, eso va a venir más, porque como no hay reservas, la situación es muy compleja. A eso le agregamos un déficit fiscal muy grande, del 4,5% del PBI, puede ser hasta un poquito más este año. Y ese déficit, ¿por qué nos duele? Digamos, ¿cuál es el efecto que tiene sobre la economía? El efecto que tiene ese déficit es que, como no hay financiamiento, el Tesoro lo mantiene y cuando llega el momento de pagar la cuenta, ¿quién mira? Mira el Banco Central. Y el Banco Central está pagando la cuenta porque no hay otro que la pague en este momento. Afuera no hay financiamiento, el mercado local es chico. Nosotros en Megainver Quinquela estamos haciendo mucho para que crezca, pero no alcanza. Y en un mercado chico, digamos, un central que puede emitir, el central puede emitir de dos formas, puede financiar el Tesoro de dos formas. Una es, que la que más usa, es emisión monetaria, y si se emite mucho sabemos que eso genera inflación. La otra es a través de emitir deuda del Banco Central, no del Tesoro, sino del Banco Central, que son estas famosas LELIQs, que cuando el Banco Central financia al Tesoro a través de LELIQ, son LELIQ que le colocan los bancos, y eso empieza a generar otro problema, que es que las LELIQs empiezan a crecer y está el miedo a la bola de nieve de LELIQ. O sea, o pierdo por la inflación o pierdo por las LELIQ. O sea, este déficit le cuesta a la Argentina mucho en términos de riesgo hacia adelante, porque es o inflación o un problema de deuda, de la cual no se habla mucho, pero es la deuda que está del Banco Central. Ese problema lleva a otro problema, que es la inflación. Eso para que más o menos tengamos idea de la complejidad de la situación. Yo toco cualquier pieza y se me desarma todo. Si yo aumento el déficit, me aumenta la inflación, y la inflación está en un 50%, que es el nivel más alto que hemos tenido desde los 80. ¿Por qué me preocupa esto? Porque el 50% es un nivel muy inestable. Entonces, si yo me equivoco y emito mucho, o subo las tarifas, que hoy están bajas, para reducir el déficit fiscal, o hay una devaluación, el riesgo es que la inflación se me escape. Y, digamos, todo esto está, yo creo que toda esta, digamos, esta madeja de problemas, que yo creo que esta es la primera parte, después voy a hacer otros temas, pero esta es la parte más difícil. ¿Cómo hago para devaluar sin que se me vaya la inflación? ¿Cómo hago para mantener un déficit sin que se me vaya la inflación o genere más deuda? ¿Cómo hago, digamos, para sacar el cepo sin quedarme sin reservas? Esta es la parte más compleja a nivel macro que enfrenta la Argentina. A lo cual se suman otras cosas. Primero, un riesgo país de 1.900 puntos, con lo cual Argentina ni puede soñar con tener acceso al financiamiento. O sea, esta madeja sigue ahí porque nadie nos va a prestar un peso, o un dólar, mejor dicho. Un peso alguno conseguimos, pero un dólar no nos va a prestar por muchísimo tiempo. Y una economía que tiene el mismo nivel de producto que tenía en 2011. O sea, en 10 años, en una década, no ha podido levantar el nivel de producto, está en el mismo nivel, con lo cual hay un montón de la gente tiene, digamos, expectativas de que esto cambie, digamos, está frustrada, digamos, o sea que en una situación como la actual, hacer un ajuste con 10 años de estancamiento y 40% de pobreza es extremadamente riesgoso. Esa es la situación actual en la cual estamos con una madeja de problemas
y resolverlo implica algún riesgo importante o de inflación o de que nuevamente los niveles de pobreza aumenten. Con lo cual, nadie quiere estar manejando esta economía, yo creo. Creo que manejar esta economía es manejar un auto a 300, o sea, para mí manejar un auto a 300 kilómetros por hora, que nunca lo he hecho, sería extremadamente difícil y eso es lo que hay que hacer acá. Hay salida, por supuesto, que siempre hay salida. Argentina ha salido siempre. Lo que quiero decir es que esta salida no va a ser fácil y que la llave, una de las llaves importantes es ese famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del cual todos están hablando. ¿Por qué hablan del acuerdo con el fondo? Bueno, porque el fondo implica primero que Argentina tiene que poner un programa, que hoy no tiene. Hoy uno trata de entender cómo se compaginan todas estas cosas y la verdad no está seguro. No veo coordinación entre Banco Central, economía, entre la parte de cómo se financia la deuda, el Banco Central. No pareciera, y el desarrollo del mercado de capitales, no hay una coordinación, a ver, menos aún entre un secretario de Comercio que congela precios sabiendo que después los precios hay que salir del congelamiento y eso me da una nueva señal de inflación. No hay una coordinación entre las primeras líneas de economía y las segundas, no hay coordinación entre un banco central y el Ministerio de Economía, y probablemente tampoco el Ministerio de Producción. No hay, a pesar de que un gabinete económico, eso no se traduce en algo que se vea bien. Esa es la economía que tenemos hoy, por eso es tan complejo, y yo creo que, digamos, hace falta un programa, hace falta un norte claro, y hace falta que, digamos, el equipo económico en su conjunto no dé señales tan contradictorias como querer arreglar con un programa con el fondo y al mismo tiempo congelar precios, por ejemplo. Bueno, vamos a... Primero, ya tengo un montón de preguntas. Bueno, espera que dejarme un poquito más. Ya tengo un montón de preguntas, y aparte tengo que preguntarle a Federico cómo en este contexto, ¿cómo se hace para hablar con un ahorrista, un inversor que está obviamente inquieto a partir de lo que dice Miguel y que viene y te dice, bueno, que viene a buscar una solución? ¿Qué se le plantea? Sí, la verdad que es un contexto difícil para asesorar. Lo que sí tenemos claro, acorde a este cuadro de situación que acaba de describir muy bien Miguel, es que para el ahorrista que hoy está en el mundo peso, que está generando peso, la palabra clave para ese inversor se llama cobertura. Hoy hay dos riesgos importantes en las inversiones en peso, que es el riesgo inflacionario, que deteriora cualquier inversión que hagamos en peso si no cuantificamos bien ese riesgo, y después tenemos el riesgo de tipo de cambio. Entonces, ahí dentro de la industria de fondos en general y en lo que es Mega Inver y Quinquela en particular, tenemos dos fondos que buscan darle cobertura frente a la inflación y un fondo que busca darle cobertura frente al tipo de cambio. A través de esos productos lo que buscamos es el inversor que invierte en estos activos que ajustan por inflación, de que no pierda poder adquisitivo con esos pesos frente a un escenario de inflación alta y que se está viendo que esta inflación alta va a seguir sostenida en el tiempo con riesgo a que se pueda espiralizar. Y después sabemos que muchas empresas que están en el sector externo de Argentina, que exportan, importan, que una parte importante de su negocio está atado a la evolución del dólar oficial. El gobierno ha ido generando una serie de activos que ajustan por tipo de cambio oficial y está el mercado de ROFEC también, que es un mercado de futuro que nos permite tomar cobertura. Y bueno, Quinquela y Mega Inver han diseñado también fondos que siguen la evolución del dólar oficial y es un mecanismo también de cobertura frente a un riesgo de que aumentan las probabilidades de un salto devaluatorio. Estas cosas que marca Miguel deterioran cada vez más el tipo de cambio real. Cuanto más se continúe con esta política en donde tenemos un tipo de cambio que corre al 1% mensual y la inflación a promedios del 3,5%, eso va a generar presión en el mercado cambiario. Bueno, hay inversores que están tomando cobertura en este tipo de fondos también. O sea, ¿me dejarías terminar un poquito más? Así sí, avanzamos dale, y claro después redondeamos, si te parece, claro. así, porque hay varios puntos que me parece importante remarcar. El primero es qué implica un acuerdo con el FMI. O sea, ¿por qué se habla tanto? O sea, se habla mucho del acuerdo con el FMI, de que viene bien, que con un acuerdo se puede empezar a encaminar la economía. Se habla mucho de que ese acuerdo va a estar listo para marzo. Sin embargo,
creo que de lo que no se habla mucho es de la complejidad que puede tener este acuerdo. O sea, no es un acuerdo sencillo y muchas veces eso se tira bajo la alfombra, es como que se minimizan las dificultades. Yo creo que estamos bastante lejos de un acuerdo con el fondo, a diferencia, digamos, de lo que se dice comúnmente. Ahora, ¿Por qué? perdóname, Miguel, Sí. perdóname, Miguel, porque otras veces, a lo largo de la historia, cuando empezaba la idea de que iba a haber un acuerdo con el fondo, empezaba un optimismo, digamos, o sea, había cierta respuesta de tratar de adelantarse a ese acuerdo. Hoy no pasa eso. No, porque yo creo que lo que pasa es que la gente, el mercado, los inversores, todos los que hemos visto muchos acuerdos, lo que vemos es que estamos muy lejos de un acuerdo. En realidad que, a ver, un acuerdo del fondo tiene básicamente 4 partes, yo diría. Primero, una política fiscal, digamos, que tiene que ver con reducir el déficit. Es que el fondo es obsesivo del déficit fiscal, ¿no es cierto? Esa parte yo creo que estamos más cerca de lo que la gente dice. O sea, a pesar de toda la retórica de Guzmán, de Cristina y qué sé yo, bla, 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 yo creo que estamos bastante cerca de conseguir eso. Es básica, ¿por qué? Porque el año que viene no hay elecciones, porque por ahora la pandemia parece más fácil, si no hay otro brote de pandemia, la economía se está normalizando, va a haber más recaudación, se van a subir algo las tarifas, seguro, ya se ha dicho, no es un secreto a voces eso. Esa parte yo creo que está más tranquila. La segunda parte creo que es la más difícil, es el tipo de cambio. ¿Qué se hace con el tipo de cambio? Porque es traumático y básicamente yo imagino 2 escenarios, si bien hay un tercero. Ahí tengo algunos números, pero por ahí los salteo después. Pero básicamente hay 2 escenarios. Uno es ir más rápido, acelerar la tasa de devaluación, que sorprendentemente el gobierno después del Banco Central, después de las elecciones, la pisó en vez de subirla. Yo espero que ahora empiece a cambiar, porque realmente hay un problema cambiario en la Argentina. Entonces, esa sería una forma de tratar de, por ejemplo, ir al 5, 1 o 2 puntos más que la inflación de la Argentina. Porque si vamos a la misma tasa que la inflación, no solucionamos nada. Hay que ir más rápido que la inflación en la devaluación. Y bueno, 4, 5, 6% por mes, lo que sea el número que dé, es una alternativa. Lo que pasa con eso, no sé si llegamos. Es una carrera contra el tiempo, digamos, porque la brecha es más... ¿No acelerás así las expectativas de inflación? Digo, porque si vos subís al 5%, un exportador que te va a decir, bueno, yo espero al mes que viene Bueno, a ver si logro un pesito más. Es el problema que tiene ir a esta velocidad, digamos. La alternativa es un salto discreto, pero nadie lo quiere hacer. Claro. Yo creo que estamos en un escenario muy parecido al 2014. Después tengo un slide que muestra cómo fue el 2014, para tener una idea, por lo menos, de cómo puede jugar ese escenario. Yo no estoy seguro. Yo creo que los 2 escenarios son malos. Digamos, a mí, como economista, me gusta más, si tengo un problema, me lo saco de encima. No quiero estar agonizando durante 6 meses Claro. con todos los problemas que tenés vos. Claro. Pero, digamos, de evaluar sin programa, se las trae también. O sea, creo que tiene que ser un problema con el fondo. Después tiene el problema monetario, digamos, de decir, bueno, yo tengo una brecha grande, ¿cómo la bajo? Bueno, una parte puedo subir el tipo de cambio, otra parte tengo que subir tasa de interés para bajar un poco la brecha. No lo veo al gobierno subiendo la tasa de interés. Pero estos son los 3 primeros bloques. Fiscal, monetario y el tercero y cambiario, digamos, ¿no? Y en ninguno de estos veo que, salvo en la parte fiscal, en los otros 2 creo que no hay acuerdo, pero no se discutió entre el gobierno y el fondo. O sea, eso está todo por verse, incluyendo el tema de tarifas. Y por último, una pata adicional es las reformas estructurales, donde tampoco hay nada. O sea, creo que si le preguntan al fondo qué reformas estructurales pensás que va a haber acá, no sabe. No, el gobierno no le propuso nada todavía. Por eso digo que el acuerdo no está todavía. Y tenemos una fecha límite, que es lo que hay no sé si lo ven, en marzo del 22, que vencen 2.800 millones de dólares. En diciembre hay que pagar 1.800 al fondo. En enero hay que pagar 700, o sea que no es más intereses que de los bonos que están ahí outstanding. Quiero decir que las demandas son fuertes de acá hasta marzo. Probablemente se puedan pilotear lo de diciembre, lo de enero y febrero, lo de marzo no se puede manejar. ¿Va a haber programa para marzo? Nosotros pensamos que sí, yo apuesto a que sí, pero hay una probabilidad de que no. Es posible que no haya un programa para marzo. Y bueno, ahí yo creo que lo que va a pasar es que van a buscarle la vuelta para cerrar en junio.
pero lo más probable es que la negociación se estire hasta el último día, o sea, que tiren de la soga porque los dos van a querer, para los dos es difícil, el fondo no puede aceptar un programa que no tenga algo de contenido, o sea, en términos de tipo de cambio, en tipos de fiscal, en términos de tarifas. El gobierno tiene mucho miedo al ajuste porque la situación social es difícil y la inflación se puede escapar. Pero perdóname, pero ahí hay un punto donde vos pusiste el foco. En marzo hay que pagar 2.800 millones de dólares. ¿Existe la posibilidad de no pagarlo o y si decidís pagarlo, están las reservas, la No, plata para pagarla? la plata para pagar no está, entonces ahí hay dos opciones. Cuando llegamos a marzo, o vamos a un, o pagamos, o sea, o un acuerdo, el acuerdo hay que cerrarlo antes porque tiene que ir al directorio del fondo, esos son más o menos 2 semanas de discusión adentro, o sea, hay que cerrarlo en febrero, ¿ok? O entramos en atrasos. Entrar en atrasos es un tema complicado, no hay muchos países que hayan entrado en atrasos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, en algún momento Perú, con Alan García, el primer Alan García, después vino el bueno. Después cambió. Pero el primer Alan García era el malo, el de la hiperinflación, el del populismo, y ahí entró en atrasos. Otra es que entre, digamos, no hay ningún país del G20 que esté en atrasos, por ejemplo, que haya estado en atrasos. Pero puede entrar en atrasos. ¿Qué pasa si entra en atrasos? Bueno, si entra en atrasos, primero entramos en default con el Club de París, que está ahí en amarillito. Ahí está la bandera de Boca, que la gente de mi consultora me traicionó mal. Bueno, Alguna cosa, bien, algún consuelo para ustedes. Claro, para nosotros no está tan mal, digamos. Bueno. Tenemos problemas, pero no tenemos problemas como eso, más o menos. Más o menos como Claro, lo de Argentina. Bueno, pero digamos, entramos en default con el Club de París, lo cual aumenta el costo, tenemos que pagar una multa como de 1.000 millones de dólares. Pequeñas cosas que ocurrirían, pero lo más complejo es volver a reinsertarnos dentro del fondo. Porque una vez que entren atrasos, el fondo ya no puede prestar plata porque la idea es que antes de marzo el fondo me presta plata y con esa plata yo le pago al fondo. Ahora, si yo entro en atrasos, resulta que el fondo no me puede prestar plata para que yo le pague lo que le debo o lo que estoy atrasado, porque el fondo no puede hacer un programa con un país que está en atrasos con el fondo. Primero hay que regularizarle la situación con el fondo. Y 2.800 palos no creo que mucha gente esté dispuesta a prestarnos, pero bueno, yo creo que eso se puede arreglar, pero no es un escenario que no descarto, son los dos escenarios posibles, o un acuerdo para marzo, o que entremos en atrasos y después lo regularicemos. Si entramos en atrasos, yo creo que ahí vamos a tener un shock complicado, porque la gente se va a poner muy nerviosa, va a haber presión sobre el tipo de cambio, va a haber presión nuevamente sobre los bonos, que ya no valen nada, van a valer menos. Las acciones que no valen nada van a valer menos, el peso que no vale nada va a valer menos, y ahí creo que después de esa situación viene el acuerdo. Déjame un poquito más. Bueno, ya saben, perspectivas yo digo para adelante. El problema más serio que tiene Argentina, o sea, donde aprieta más el zapato hoy, o sea, el que nos puede hacer realmente forzar el cambio, el acuerdo, la necesidad de hacer algo, son las reservas. Que no hay. No hay. Yo las busco, miro, no hay. O sea, uno entra a la página del central, hay 41.500 millones, pero 20.000, la mitad, es el swap con China, que no se puede tocar. Después hay otros artilugios contables, están los encajes de los depósitos de Argentdólares, que estos días estuvieron saliendo un poco. Yo creo que la plata está, digamos, eso el Banco Central no lo va a tocar, va a respaldarlo todo el tiempo. No creo que haya problema con eso, pero no son reservas del Banco Central. Entonces, ¿para qué me las pone ahí, digamos? Si no son, ¿para qué las pone en la cuenta? Y bueno, estamos contando realmente, no digo las monedas, pero prácticamente. Siguen cayendo las reservas como se ve ahí en los últimos meses. En octubre subieron muy poquito, pero en noviembre volvieron a caer. Diciembre puede haber entrar algo por la cosecha fina, que puede entrar 2.000, se calcula, o 3.000 millones de dólares entre diciembre y enero, pero se van por otro lado, digamos, entran por una puerta y se van por la otra, porque digamos, tendrían que usarlo para liberar un poco importaciones. Y la gran pregunta es el tipo de cambio. Pero
pero yo diría, esto es una medida de tipo de cambio real, que la habrán visto muchas veces. El tipo de cambio real lo que mide es si Argentina está cara o barata en dólares. Y como pueden ver ahí, digamos, probablemente hace un tiempo, digamos, cuando empezó la cuarentena, el tipo de cambio real estaba arriba del promedio de los últimos 20 años o 30 años que está ahí, ¿no? O sea, no había una evidencia clara de que había atraso cambiario, ¿no? Hoy sí, hoy yo creo que estamos atrasados contra el promedio. Y yo diría, aparte de que estamos atrasados en un momento difícil, Argentina no le viene bien cualquier tipo de cambio. En esta coyuntura, no estoy hablando de acá 10 años, hoy, acá y ahora. Tenemos necesidad urgente de recuperar reservas, tenemos necesidad urgente de sacar el cepo, tenemos un riesgo país de 1.900 puntos, con lo cual nadie nos presta un peso. O sea, no es lo mismo un riesgo, el tipo de cambio real cuando yo tengo acceso al mercado de capitales, como tiene Brasil, Colombia, que cuando yo estoy en una situación donde desesperadamente necesito dólares. Es distinta, es claramente el tipo de cambio que necesito es distinto. Hoy necesito un tipo de cambio alto, probablemente parecido al que necesitaba en el 2007, 2006, cuando Argentina tenía una situación también muy compleja. La diferencia es que en el 2006, 2007, si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan cuánto era el riesgo país de Argentina en ese momento. Pero estaba más cerca de 250. 200, sí, claro, sí. Más bajo que Brasil llegó Más a estar. bajo En ese momento. En ese momento estuvimos con Brasil. Entonces, hoy tenemos un tipo de cambio real más atrasado con un riesgo que es el doble de Ecuador, casi 8 veces el de Brasil. Bueno, ahí estamos. Entonces, no es lo mismo. Entonces, creo que la situación por eso es tan dramática. Me hace acordar mucho al 2014. Pues yo traje una tablita ahora, si está acá, de cómo fue, no creo que vean todos los números, yo tampoco se los puedo mostrar mucho acá, pero con el puntero, pero básicamente... Recordemos, 2014, Axel Kicillof, ministro de Economía, Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Presidente del Central. Banco Central, 23 de enero, me acuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños. Y estabas de vacaciones, Guti, te había tomado el día. Estaba Claro. de vacaciones. Sí. Yo en mi feliz vacación, el teléfono no paraba de sonar porque estábamos todos con el problema de la devaluación de Fábrega. Y fue 23%. Yo creo que no fue una... Si yo llamaría a esa devaluación, lo llamaría exitosa en muchos sentidos. ¿Por qué? La devaluación fue 23%. Siguió, anteriormente venía una tasa de evaluación de más, no llegó a ver bien la cifra, pero estaba más o menos entre el 5 y el 6% mensual, en diciembre y noviembre. Se devaluó y la inflación subió, sí, no es que subió, pero fíjate que contra una inflación de 23, tuvimos una inflación de 4% en enero y 5,5% en febrero. O sea, no hubo un pass-through inmediato grande. Después la historia sigue porque obviamente yo no devalúo y la inflación sigue inercial. Eso se lo come todo, pero fue una inflación, y fue importante, para mí fue eficiente, fue exitosa. ¿En qué sentido? Que la inflación no se escapó del todo, la brecha cambiaria que estaba en el 50 baja a la mitad, o sea, es como si hoy bajara de 100 a 50, y la otra cosa que era importante es que esta devaluación se hizo cuando Argentina todavía tenía reservas. Las reservas netas en el 2017 estaban en el orden del el 2017, el 2014. 2014. ¿no? Estaban en 17.000 millones de dólares. Claro. Compararlo contra hoy con 3.500. Esa es la situación. Yo creo que, digamos, si uno mira esto, la verdad funcionó. Funcionó. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Grande. Primero que tenemos menos reservas. Y segundo, que la inflación en vez de andar al 20, 22, 23 o 24, cuando en ese momento está andando al 50. Entonces los riesgos son mucho más altos. Si uno mira, no voy a entrar en todo, pero el comportamiento de la inflación en los últimos años, que esos son... en la convertibilidad, cuando salimos de la convertibilidad en el 2001, o sea, la inflación subió un año y bajó el siguiente. O sea, fue una devaluación que no generó inflación. En cambio, si uno mira la época de Macri, la inflación del 2018-2019, 18-19, hubo un salto en inflación, hubo devaluación y la inflación se fue al doble, o casi, estaba en 30 más o menos, se va a 50, de la cual no hemos podido bajar. Entonces, ¿cuál es el riesgo hoy? Y que tenga una nueva devaluación
un nuevo ajuste de precios, tarifazo, y que la inflación en vez de subir y bajar, como en la convertibilidad, se me quede arriba. Ahora, Miguel, ahí planteo una cosa, que vos lo dijiste. Tenés una inflación del 50% con el tipo de cambio atrasado y con las tarifas congeladas. Sí, Digo, ese- ¿no? O sea que el riesgo de que si se devalúa haya un traslado fuerte también es importante. Por eso digo, lo dije al principio, es una situación muy difícil. Uno tiene que hacer correcciones y los riesgos son altos. Creo que ya estoy terminando, creo que uno más. No, y que la economía básicamente se ha recuperado. Bueno, esos básicamente los puntos que quería yo remarcar. En un instante nomás vamos a ir al tipo de cambio, pero yo quería ir con Federico con algo que dijo Miguel que me parece muy importante. Dijo, bueno, acá en este escenario, en el escenario financiero, no está la posibilidad de la suba de la tasa de interés, ¿no? El gobierno no lo contempla. ¿Cómo se hace para fomentar el ahorro en pesos si no te dejan subir la tasa de interés? Sí, la verdad que es un gran dilema porque primero no tenemos estabilidad monetaria, tenemos inflación y estamos trabajando con tasas de interés reales muy negativas, con lo cual eso desincentiva mucho el tema de la inversión. Lo que está ayudando es que hay un cepo en donde hoy no se pueden formar activos externos, la gente se encuentra con peso y no puede salir de esos pesos del corralito que está actualmente y bueno, ahí empiezan a aparecer las soluciones financieras, por lo menos para empezar a tratar de transitar estos escenarios que marca Miguel de la mejor manera posible. Yo creo que lo que está detrás de todas las evaluaciones de los activos argentinos, que lo mostró muy bien Miguel cuando mira el riesgo país, cuando habla del precio de las acciones, hoy es una falta de certidumbre sobre el rumbo económico y el rumbo político que va a tomar Argentina en los próximos años. Y el mercado hoy está parado frente a escenarios que son divergentes. Marcó muy bien Miguel que dependiendo de qué tipo de acuerdo se logre con el Fondo Monetario Internacional, cuál es el programa que acompañe ese acuerdo y del apoyo político interno o externo, va a depender a qué escenario vamos en materia de precio en los activos argentinos. Si vamos a un escenario de mayor deterioro en los precios, si vamos a un escenario en donde nos vamos a mantener con las valuaciones actuales, pero con un riesgo, con una vulnerabilidad externa muy grande, o nos vamos a un escenario en donde se empiezan a corregir estos desequilibrios macro que, bueno, hace bajar el riesgo país, hace bajar la brecha, etc. Por eso el mercado está expectante. Creo que hay un punto de inflexión que lo vamos a estar viendo en la discusión que se va a dar en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario. Y estamos todos esperando señales políticas. Esto que dijiste vos, antes se hablaba que iba a haber un acuerdo y los precios reaccionaban antes de que llegue el acuerdo. Hoy no está sucediendo eso porque las señales políticas no son claras. Bueno, pero eso te lo voy a preguntar un rato, pero quería volver a Miguel y el tema, bueno, núcleo de reservas, dólar, y la palabra que nadie quiere decir, que es devaluación, o ningún funcionario. La pregunta es, ¿un funcionario devalúa porque quiere o devalúa porque el mercado o porque las condiciones, lo obligan a tomar esa decisión? Y en ese contexto, ¿cómo ves, cuando tirás la similitud con lo de Fábrega del 2014, ¿no? ¿Ves la posibilidad de un salto como eso que después se estabilice? La posibilidad, a ver, el escenario está abierto. Yo digo que ningún ministro dice voy a devaluar. O sea, todos los ministros dicen no voy a devaluar porque si yo digo que voy a devaluar en febrero, me corren todos. Sí. O sea, yo no puedo decir, si soy ministro, decir voy a devaluar. Entonces, tiene que decir no voy a devaluar. Me preocupa que diga que no va a devaluar porque reconoce que hay un problema, digamos. O sea, cuenta que hay un problema, que el mercado lo piensa y le dice no voy a devaluar, pero mostrame cómo lo vas a hacer, ¿no es cierto? Me parece que, digamos, el gobierno no lo va a decir. Los riesgos son obvios de una devaluación. Yo creo que los riesgos son altos, pero el problema es que, como vos bien decís, los gobiernos no devalúan porque quieren. O sea, ministro que devaluó, ministro que renuncia. Presidente del Banco Central, Fábrega se tuvo que ir, digamos, por ejemplo, a pesar de todo. Pero lo que quiero decir es que es cierto lo que vos decís. Los países devalúan cuando el mercado lo fuerza. Ahora, ¿qué es lo que lo fuerza el mercado? Cuando no hay reservas. Argentina está en esa situación hoy. No es que Ahora, falta. si uno mira 2021, Miguel,
el sector agropecuario de las exportaciones dejaron unos 11.000 o 12.000 millones de dólares, o 10.000, entre 10.000 y 12.000 millones de dólares más que no estaban previstos por los precios internacionales altos. Tuviste 4.300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que te permiten pagarle, y tuviste un cepo importante, y a pesar de eso tenés las reservas bajas. ¿Qué hay que esperar para 2022? Bueno, primero, a ver, es cierto, si me hubieras hecho la misma pregunta hace un año en este mismo espacio, te hubiera dicho lo mismo que te estoy diciendo ahora. Lamentablemente, claro. O sea, después vinieron los 12.000 palos de exportaciones adicionales. La pregunta es, ¿podemos esperar? Y esos 12.000 palos se gastaron todos. ¿Okay? No quedó un peso de todo eso. La pregunta es, ¿podemos esperar otros 12.000 palos adicionales? Parece que no. Parece que no, porque primero los precios están más bajos ya. La soja no está a 600, está más cerca de 450. Que es un buen precio, va a haber, esperemos, una buena cosecha. Pero la urgencia de los fondos es mucho más alta que el año pasado. Estamos mucho más abajo en nivel de reserva de lo que estábamos el año pasado. Entonces, qué sé yo, hay milagros. Uno siempre puede rezar y puede pasar, pero me parece que la probabilidad es muy baja del escenario bueno. Querida Federico, los bonos argentinos están en 27 dólares. Están muy bajos. Lo planteaba Miguel, ¿no? Los activos argentinos están en un nivel bajísimo. ¿Cuándo llega la oportunidad? Digo, porque el tema es, la Argentina muchas veces demostró que tuvo una caída muy, muy fuerte. Hoy están muy, muy bajos los precios de los bonos y los precios de las acciones, ¿no? Sí, cuando uno hace una mirada desde el punto de vista de las valuaciones, encuentra esa respuesta. Estamos precios que están preciando una probabilidad de default muy alta. El tema de que por qué están esos precios, porque el mercado no solamente se mueve por valuaciones, sino también se mueve por fundamentos y se mueve por sentiment. Y hoy lo que no está acompañando en el mercado de deuda argentino y en el mercado de acciones son los fundamentos macros que tienen que estar atrás para sostener la deuda y el sentiment del mercado. Entonces, por eso estamos encontrando estos niveles de precios. El mercado mira que Argentina, para tener un programa de sustentabilidad, tiene que estar creciendo en reservas, 5.000, 6.000 millones de dólares por año, y eso hoy no está sucediendo. Entonces, ahí tenemos un signo negativo, fundamentos negativos, sentiment negativo, que esto que te decía, no está claro el rumbo económico y el rumbo político que va a tomar Argentina, eso le pone un signo también negativo a la deuda. Y después tenemos otro tema de que Argentina, durante el 2015 al 2017, fue uno de los principales emisores de deuda dentro de los países emergentes. Eso ha generado que hoy el mercado de inversores del exterior tenga una mala posición técnica con Argentina, tiene más deuda de la que le gustaría tener. Y eso también no está contribuyendo a la mejora de los precios, porque hoy se encuentra que tiene en cartera mucho más peso de lo que le gustaría tener de Argentina, y eso también está influenciando en materia de precio. Ahora, el inversor que tiene una mirada constructiva de mediano y largo plazo y está dispuesto a tomar riesgo, a nosotros nos gusta lo que es la deuda con legislación internacional, los globales, sobre todo el 35 y el 41, que si vemos que Argentina va a poder pagar los cupones que ya empiezan a vencer el año próximo, se encuentra con bonos que te dejan entre 6 y 8% de tasa de interés, que eso hoy cuesta conseguir en el mundo esos niveles de tasa. Miguel, ¿hay opciones para los inversores de dólares? Digo, porque la Argentina está dolarizada y en los últimos años lo que hubo fue dolarizar carteras y dolarizar carteras, ¿no? ¿Hay opciones? A ver, yo creo que... A ver, los bonos argentinos están baratos, no hay ninguna duda. Hay que tener estómago para poder estar más baratos. Lo que dice el riesgo país es que atribuye un riesgo enorme a una reestructuración en los próximos 3 o 4 años. Mi sensación es que esa es totalmente evitable. O sea, yo creo que Argentina puede seguir pagando los bonos. Si hace un programa con el fondo, si se encamina, eso podría duplicar o más que duplicar el precio de los bonos en 2 o 3 años. Pero hay que tener estómago, digamos, ¿no? Ahora, el gobierno dice que hizo una renegociación exitosa y que prolongó el horizonte en términos de no default. ¿El mercado no le cree? No, porque la gran preocupación... A ver, primero, un país que reestructura su deuda
y que está después de un tiempo en un riesgo país que ha oscilado entre 1.500 y 1.900 puntos, es una reestructuración que fracasó. Ucrania, que es un país que está, digamos, con riesgo de guerra con Rusia o lo que fuere, tiene un riesgo país de 600 en estas circunstancias. Ecuador estaba en 800, ahora sube un poquito a 900, pero no está en los niveles que está Argentina. Y eso es una reestructuración que no funciona, porque el problema de Argentina no es la deuda, el problema de Argentina es la macro, es la falta de dólares, es la falta de previsibilidad, es el estancamiento, son las malas políticas. Central el problema de Argentina en que tiene mucha deuda es un error, y creo que el ministro se equivoca de acá a la China, porque el problema no está ahí. La deuda en Argentina, si uno la mide con un dólar razonable, que está más o menos en 50, 60% del producto. Y eso no es una No deuda. es una deuda. Brasil tiene más, Colombia tiene más, Uruguay tiene más, y tiene un riesgo país de 200, 300. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una macro ordenada. Nuestro problema es ordenar la macro. Si nosotros ordenamos la macro, el riesgo país se desploma. No va a pasar de un día para otro, obviamente, porque no hay forma de dar credibilidad a un ajuste macroeconómico, pero empecemos por ahí. Empecemos por llamar a los problemas por su nombre. El problema argentino es macroeconomía, es fiscal, monetario, cambiario. No es la deuda. O sea, la deuda se transforma en un problema porque están los otros problemas. Si solucionas lo otro, la deuda desaparece como problema. El resultado de las elecciones legislativas puede influir en algo en términos de que el gobierno reoriente un poco su política, o te parece que no es posible? Bueno, yo creo que las legislativas lo que fue un golpe para el gobierno, para la coalición gobernante. Sí. Yo creo que el hecho de que la general fue mejor que las PASO alivió mucho las tensiones ahí adentro, pero hay un problema serio, digamos, dentro, porque los que gobierna, el que gobierna es el que perdió, y tiene que encaminar el país. Y creo que dentro de la coalición gobernante hay visiones muy distintas sobre qué hay que hacer en la economía. Entonces yo creo que, digamos, a la oposición la fortaleció. El mercado debería haber visto con buenos ojos que la oposición se haya fortalecido. Lo que pasa es que me parece que el mercado se concentró en los problemas internos que hay dentro de la coalición gobernante y las dificultades que hay en armar un programa, y qué sector dentro del gobierno va a prevalecer. ¿Va a prevalecer la Cámpora o va a prevalecer Fernández con los gobernadores y Massa? No sabemos, es lo que vamos a ver en el verano, digamos. Federico, vos decías recién que bueno, los bonos dolarizados con legislación extranjera son bueno, una alternativa para la cobertura y para el riesgo de mediano plazo. ¿Qué están viendo en términos del sector privado, de las acciones, de lo que son las compañías, que algunas de ellas vienen capeando la pandemia y lo que fue la caída de la actividad en forma importante? Sí. Bueno, nosotros ahí estamos administrando un fondo de acciones en donde hoy nuestras apuestas puntuales pasan por el sector de la construcción, Loma Negra, pasa por Aluar, pasa por apostar también por algunos bancos, en donde lo que estamos viendo que hoy el precio de las acciones está muy influenciado por el riesgo país. Yo creo que las acciones argentinas se están viendo hoy castigada por dos motivos. Primero, está habiendo un flight to quality de países emergentes saliendo dinero hacia Estados Unidos porque está subiendo el dólar a nivel global. Se ha apreciado en los últimos 90 días entre 7 y 7,5% frente a las principales monedas. Esto ha hecho que haya desarme de posiciones en mercados emergentes. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Que Argentina, con su bolsa, ha venido cayendo en línea con lo que ha venido sucediendo en Latinoamérica. Pero bueno, hoy el Merval medido en dólares por el contado con liqui está en niveles cercanos a los 400 puntos, cuando el Merval promedio ha cotizado en 550, 600 puntos de Merval, con lo cual ya ahí nos está mostrando que si Argentina empieza a bajar su riesgo país, ese va a ser el primer motor que haga subir las acciones, porque la tasa de cuento que se le está aplicando hoy a los precios de las acciones argentinas es muy alto, estos 1.900 puntos. Yo creo que ese es el segundo tema que está detrás de los precios, y que no deja que los precios se empiecen a acomodar a suban el nivel de actividad que está habiendo, porque bueno, se las castiga con esos 1.900 puntos de riesgo país. Federico hablaba de la situación internacional. Bueno, vos sos un experto
que hay que esperar. Digo, la Argentina tuvo en los últimos años, inclusive el último año, un viento a favor, ¿no? Que vino con lo que vos mencionabas del precio de la soja, que de alguna forma, no sé, me parece que, aunque más chico en términos de intensidad con el precio del trigo, ¿no? En 290, $300 la tonelada, puede abrirle una expectativa para el sector agropecuario de corto plazo. ¿Qué es lo que pensás del contexto internacional, si puede ayudar o no a la Argentina? Yo digo, hay dos elementos del contexto, hay dos variables que yo miro mucho. Uno es nivel de actividad, que el mundo la gran recuperación vino este año, pero se ve un mundo que va a seguir creciendo, dejando de lado si puede haber digamos, la epidemia puede volver, el COVID se puede complicar de vuelta, pero suponiendo que no, creo que el mundo va a seguir tirando, probablemente no a la tasa de este año, donde el mundo creció alrededor del 6%, más normal entre países desarrollados creciendo entre 2 y 3, los emergentes más cerca de 6. Pero yo creo que el mundo va a seguir creciendo y, digamos, eso está. Yo creo que el problema que enfrenta hoy el mundo es la inflación. ¿Okay? Y es un problema complejo para países como emergentes porque la lucha contra la inflación tiene como efecto, digamos, como se combate en el mundo es con tasa de interés. Y las tasas de interés están muy bajas y ya estamos viendo que van a subir. Creo que ayer habló Powell en el Congreso americano y quedó muy claro que él ya dice, vamos primero a frenar el tapering. O sea, el tapering es la compra, van a frenar la compra de bonos, van a acelerar el tapering, o sea, van a ir para atrás. Eso obviamente baja la demanda de bonos, lo cual va a subir la tasa de interés. Y por otro lado, lo que vamos a tener es una política monetaria de la Fed para bajar la tasa de inflación. La gran pregunta, la más difícil de contestar, así como la Argentina tiene preguntas difíciles, yo creo que a nivel mundial lo más difícil de contestar es cuál es la inflación subyacente en el mundo. Porque hoy tenemos una inflación que viene por el lado de la demanda, por mucha emisión, y por otro lado una inflación que viene o suba de precios, que está viniendo porque hay cuellos de botella en la oferta. Qué sé yo, todo el tema de los containers, el tema de... Los semiconductores. No hay autos, no hay, digamos, a nivel mundial. Digamos. Argentina es peor, pero a nivel mundial tampoco. ¿Okay? Sí. Entonces, en ese contexto la inflación está un poco más alta. O sea, la oferta en algún momento se va a regularizar, se va a ver más oferta, eso va a tender a bajar los precios. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿cuál es esa inflación subyacente? Pongámosle un número. Yo le pongo 3,5, 4. O sea, yo creo que si el mundo se normaliza con esta emisión monetaria que hay, que no se puede sacar toda junta, el mundo va a ir a una inflación de Estados Unidos de 3,5, 4. ¿Cuál es la tasa de interés que corresponde con 3,5, 4 de inflación? Y bueno, tiene la Fed Funds, o sea, la tasa de corto plazo de política monetaria tiene que estar en niveles de 3,5, 4. La tasa de un bono de 10 años tiene que estar a 5. Hoy que están en 1,5. No, ¿qué es 1,5? ¿No? No, están a 0. Cero. La tasa de política monetaria. Se terminó la tasa de interés cero en el mundo. Se va a terminar el año que viene, pero el año que viene va a ser una tasa del 1 y después va a ir al 2 y entonces esa suba de tasa. Y cada vez que subieron las tasas, los países emergentes sufrieron, el dólar se fortaleció y las commodities bajaron. Sí, bueno, y en eso hay que ver el tema de cómo evoluciona la pandemia, ¿no? Porque en Por Europa, supuesto. digo, me parece que está pegando duro y que se están encendiendo todas las luces amarillas, ¿no? Exactamente. Y eso, digo, y con una tasa de interés del 3,5 a nivel de los Estados Unidos, ¿qué implica para la Argentina? Bueno, implica para Argentina que todo va a ser más caro, porque por ejemplo al fondo hoy estamos discutiendo la tasa, que si la vamos a bajar o no, estamos pagando una tasa que debe estar en el 1,5 o 2%, Claro. porque es LIBOR más, el LIBOR es la tasa más o menos de Estados Unidos, o sea, esa tasa va a subir por lo menos 2 puntos. O sea, al fondo, nuestra deuda con el fondo va a costar entre 2 puntos más, son casi 1.000 palos por año. Seguramente que nos va a costar cuando todo eso pase. Y las empresas se van a endeudar a tasa más alta. Y todo eso lo que lleva es obviamente que el país, que la deuda se encarece, menos inversión, menos crecimiento. Es un problema. Pero a mí lo que más me preocupa es fortaleza del dólar con precios de commodities más bien bajos. En ese escenario, que es típicamente lo que ocurre cuando Estados Unidos sube la tasa de interés. Que sube la tasa de interés, se fortalece el dólar. Bueno, Federico decía ya el dólar estaba más fortalecido, ¿no? Vos lo planteabas. Y eso es precio de materias primas un poco más débiles. Exactamente.
Ya un reflejo de eso lo tuvimos este año, donde un primer semestre del año Argentina contaba con un precio de la soja de $550 promedio y hoy estamos con valores de $430 de la soja. Ya empieza a reflejar un poco lo que viene comentando Miguel en materia de precios de commodity, en materia de dólar y tasa de interés. Tasa de interés, vos hablás, Miguel, hoy de una deuda que está un poco escondida, pero siempre es un riesgo, que es la del Banco Central. Volvemos a Argentina, sí, para que quede claro. No, porque tasa de interés en pesos es uno de los temas, ¿no? Sí. En Argentina, esa deuda escondida, llamemos del Banco Central, las LELIQs, las letras de liquidez, ¿son un riesgo el monto? A ver, hoy son un número que ronda el 9% del producto. Entre el LELIQs y otras cosas son pases, etcétera. Más o menos se ha mantenido estable este año, a pesar de que ha habido mucho financiamiento para el Banco Central. ¿Es un riesgo? Es un riesgo. ¿Es un riesgo inmediato? No es inmediato. Yo te diría que es un riesgo para el 23 o el 24, no es un tema para el 2022. Están creciendo. El problema que tenés con las LELIQs es cuando la tasa la tasa de interés de las LELIQs empieza a ser mayor que la tasa de inflación o que la tasa de crecimiento de la economía, las dos cosas. Eso no ha pasado. Este año, porque ha habido represión financiera, se ha mantenido por abajo de eso, con lo cual las LELIQs no han generado un efecto bola de nieve. Si el Tesoro baja el déficit fiscal y por tanto el central no tiene que emitir tanto para financiar el Tesoro. Si se mantiene un poco de represión financiera, que la tasa de interés real, digamos, la tasa de interés de LELIQs no sea tan alta como para, digamos, generar una bola de nieve, yo creo que esto es sostenible por un tiempo. Pero si, por ejemplo, el fondo dice, bueno, hace falta una tasa de interés que sea muy alta para frenar la brecha y le lleva la tasa de interés a niveles de 60, 70%. Digo por decir algo, un disparate, pero para pensar simplemente. Bueno, ahí se te genera un problema de LELIQs. Si la tasa va a niveles, hoy está la LELIQ que está más o menos a 38. Si pasa a niveles 45, 46, 47%, es manejable. Ahora, si vas a una tasa de LELIQ extremadamente alta para frenar la inflación y bajar el tipo de cambio, bueno, ahí entras en un terreno peligroso para las LELIQs. Federico, la actividad económica después de la pandemia este año se ha reactivado, ¿no? O sea, hay pronósticos que dicen que incluso, bueno, no sé, Miguel nos podrá decir, ¿10% puede crecer la economía este año? Este año sí 10. 10. Yo tengo 10. 10. Mira vos. 10%. ¿Cómo se traduce eso en las opciones de las empresas en el manejo de sus excedentes financieros? Es buena pregunta la que estás haciendo, Daniel, porque, por ejemplo, el segmento empresas es uno de los segmentos que más viene comprando fondos comunes de inversión este año, dado por dos fenómenos. Estamos con una economía con 50-52% de inflación, más 10 puntos de crecimiento. ¿Esto qué significa? Mucho más caja en pesos de las empresas. Hoy, cuando miramos cuáles son los motores de crecimiento que tiene la industria de fondos desde el punto de vista de cliente, las empresas se han convertido en uno de esos motores porque han generado una recuperación de caja muy fuerte de la mano de la inflación y del crecimiento del nivel de actividad. ¿A dónde está yendo ese dinero? Hoy las empresas, cuando vienen al negocio de fondos, 66% de ese exceso de liquidez lo están aplicando en fondos transaccionales, que son fondos de money market, para manejar todo lo que es la liquidez diaria de la compañía. Después alocan cerca de 10 puntos en fondos de tasas de interés, que son también fondos conservadores de corto plazo. Y después el resto están haciendo básicamente 3 estrategias. 2 a través de los fondos comunes, que es fondos de cobertura contra inflación y fondos de cobertura contra dólar link, y algunas empresas acumulan utilidades comprando ONs corporativas en dólares. Es una manera de ir dolarizando dividendos, es una manera de ir generando una protección en las reservas estatutarias, protección en ese capital que no es el capital corriente de la compañía. Entonces, básicamente es la manera en que se ha venido canalizando las inversiones de los segmentos corporativos. No todos los sectores están con esta dinámica, ¿no? Nosotros encontramos sector de la construcción, el campo, los agronegocios, esos están con tasas de crecimiento capaz mucho más altas que todavía los servicios que vienen castigados. Sí. Caso turismo, comercio,
eso todavía está rezagado y viene corriendo desde atrás. Ahora te voy a preguntar el tema de un comportamiento que hubo en la Argentina que fue un efecto de derrame siempre, que cuando al sector agropecuario le fue bien, bueno, hubo derrame sobre la actividad económica, pero quería ir al tema de la inflación, ¿no? Tema que vos lo planteaste, los riesgos de la inflación, el gobierno este mes, noviembre, ¿no? El índice de precios daría 3% o Sí, encima de 3%, un 3% poquito, arriba, a pesar arriba. a pesar del congelamiento, digamos, ¿no? Exacto. ¿Qué perspectiva hay para 2022? Mira, vos lo dijiste hace un rato, o sea, tenemos la misma inercia que veníamos llevando, o sea, la gente ya se metió en la cabeza que un aumento de 50% anual es lo que hay que esperar, y a eso hay que eso está pasando en un momento sin devaluación, o sea, con tipo de cambio pisado. Este año vamos a tener Sí. 50% de inflación, 27% de devaluación como mucho. O sea, el tipo de cambio frenó la inflación este año. O sea, ¿cuánto más se puede hacer eso? Tenemos 50% de inflación con aumento de tarifa del 9%. Eso implica subsidios que el gobierno no está en condiciones de volver a dar. Entonces, si a la inflación actual le sumamos más tipo de cambio, le sumamos más tarifas, la inflación del año que viene tiene que ser más alta. No veo cómo la van a bajar por ahora, más si no hay un programa. Ahora, lo que puede sí pasar, si es que tengamos una aceleración de la inflación en los primeros meses como resultado de tipo de cambio moviéndose más, como ajuste en la primera mitad del año, tarifas, y después si hay un programa con el fondo, por lo menos un programa, pero seguramente va a ser con el fondo, bueno, eso te puede ayudar porque con un programa empezás a poder a moderar esa inflación. Yo creo que después del salto inflacionario que seguramente tendremos en algún momento, o sea, a una aceleración inflacionaria en la primera mitad, yo espero que la inflación empiece a bajar y para fin de año esté a niveles ya mucho más tolerables. Ese sería mi escenario. Ahora, ¿cómo juega? Digo, el gobierno lo tomó como una política claramente en el periodo preelectoral de que los salarios tienen que crecer con la inflación. ¿Esto para 2022 vos ves que se mantiene? Va a depender, yo creo que eso va a depender mucho más de qué pase con el nivel de actividad, cómo está el mercado laboral, digamos, cuánto empieza a crecer la economía. Ahora, eso yo de nuevo lo veo como que va a haber 2 semestres diferentes, ¿no? Que no me gusta esto de segundo semestre porque tiene malos recuerdos, ¿no? Pero podés tener un primer semestre más difícil y un segundo semestre donde las cosas empiecen a mejorar. O sea, yo me imagino un primer periodo, de que es todo el periodo de acuerdo con el fondo, donde se está discutiendo, donde el gobierno... A ver, lo razonable sería que el gobierno haga eso, que pague el costo de los ajustes a la primera mitad, que la segunda mitad esté mejor y que ya el año que viene tenga en el 23, mejor dicho, tenga una economía que le permite ganar las elecciones. Ahora, decime si me equivoco, pero me parece que tu razonamiento es, hay un golpe de inflación y después hay un plan en el cual se estabiliza. Sí. ¿Y si ese plan no llega? Y entonces la inflación se va para arriba. Mm, No es así. Sin plan, no, la inflación tiene un solo camino. Lo vimos en los 80, digamos, que sin plan pasó. ¿No ves escenario de 2 años de lo vamos viendo, de la vamos llevando, vamos estabilizando el dólar y No, llevando a un ver, poquito la no inflación? creo, porque porque los desequilibrios son muy grandes. O sea, eso lo pudiste hacer hasta ahora. Yo no me imagino que el gobierno, o sea, Feletti viene acá, congela algunos precios que algo frena un poquito la inflación, no mucho, pero algo le ayuda. A los 2 meses la empresa dice, pará, o no produzco o volvemos a como estábamos antes. O sea, va a haber eso, o sea, si vos agarrás un resorte, lo bajás, obviamente que va a estar achicado. Pero en el momento que lo soltás, se va a saltar más alto. Entonces, lo que están haciendo ahora es menos inflación hoy, más inflación en el futuro. Eso es lo que a mí me preocupa. Menos devaluación hoy, más devaluación en el futuro. Es lo que vienen haciendo desde hace un tiempo. Menos ajuste de tarifa hoy, más ajuste de tarifa en el futuro. Entonces, creo que el mejor escenario que podemos pensar es uno en donde la inflación sube y después baja. Federico, vos hablás de que me parece que el resumen es las empresas están con pesos hasta la coronilla. Hay pesos, hay muchos pesos dando vuelta y el cepo te permite que, bueno, que esos pesos están dando vuelta por la economía. Pero también está el hecho de que tradicionalmente en la Argentina, de los últimos años, cuando al sector agropecuario le iba bien, las exportaciones le iba bien, hay cierto derrame sobre la actividad económica y sobre la actividad financiera. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Porque el año no fue malo para el campo, ¿no? No, la verdad que el año no fue malo para el campo, tuvo muy buenos precios a lo largo de este año, tuvo un tipo de cambio
no tan deteriorado como el que está mostró en la presentación Miguel actual, con lo cual uno está esperando que si no hay una sequía de por medio el año que viene, el campo tendría que seguir aportando dólares, no en los niveles que lo hizo este año, posiblemente 4.000, 5.000 millones de dólares menos de lo que aportó en el 2021. Y bueno, esta economía para moverse necesita dólares. Hoy tocaban un tema ustedes que nosotros miramos mucho, que es el saldo comercial. Argentina generó 15.000 millones de dólares de saldo comercial, muy poco de eso pudo ir a reservas, y ahora se está proyectando que Argentina necesita como mínimo, para poder vivir con lo nuestro, generar un saldo de 12.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque una vez que se pagan las importaciones, Argentina tiene una demanda estructural de dólares por atesoramiento, por viaje de turismo, hay vencimiento de deudas con privados, hay vencimientos que tiene el gobierno nacional también, porque acaba de renovar la deuda y el año que viene hay que pagar 1.500 millones de dólares. Entonces, este saldo comercial es con lo que está viviendo el país. Son 12.000 millones de dólares que hay que ver cómo se reparten. Lo puede explicar un poquito mejor. Sí, ahora se lo vamos a preguntar. Pero bueno, ahí hay un tema que hoy Argentina está viviendo de eso, ¿no? Y bueno, y mirando un poco el motor de las inversiones, a ver si crece el motor de la inversión y aporta un poco más de dólares. Esos 12.000 millones de dólares te sirvieron, me parece, en 2021 para trazar el tipo de cambio, ¿no? Pero atrasaste el tipo de cambio, pero hay algo que es el dólar blue, ¿no? Algo que en la Argentina, bueno, ¿existe? Lo existe. Parece que sí, más allá de que los gobiernos, todos a lo largo de los años, los gobiernos fueron diciendo que el dólar blue no genera nada, es un mercado chiquito, es un mercado que no indica nada, es un mercado que genera expectativa y genera muchas cosas. Vos decías al principio de tu charla que, bueno, no cabe esperar una baja del dólar blue por las condiciones que tenemos actualmente macroeconómicamente hablando, ¿no? Sí, a ver, el dólar blue yo creo que refleja dos cosas, confianza y cantidad de dinero. Claro, no está muy alto, digo, más allá de eso, en te términos relativos, está bien, es un concepto subjetivo si querés, ¿no? A ver, hay un gráfico que de los que no pude mostrar porque era no quería perder mucho tiempo. El tipo de cambio, el real, digamos, del tipo de cambio blue, hoy está a niveles de la crisis del 2001. O sea, El blue. el blue o el contado con líquido, Sí. digamos, ¿no? Lo cual es un nivel, si uno dice, pero se parece al 2001, hoy no está tan complicado. Ahí había crisis bancaria, pesificación, corrida, no sé, era una situación muchísimo más compleja que la de hoy. ¿Está para que esté tan mal el país? Y yo creo que no, pero el mercado se fue ahí arriba. ¿Por qué? Para mí, digamos, yo soy más, nuestras proyecciones es que esa brecha se va a achicar. O sea, sos más vendedor que comprador. Soy más vendedor que comprador. Lo que pasa es que en la Argentina la gente compra dólares y no se equivoca en el largo plazo. Pero hoy, digamos, si yo tengo un inversor y me dice, compro dólares blue y qué sé yo, me parece que un bono Concer te va a rendir más. Pero ¿le estoy en condiciones de decirle no compres? No, yo no me juego a eso. Bonos Concer son la vedette del mercado, ¿no? La verdad que sí. El Tesoro Nacional ha ido generando una curva de bonos que ajustan por inflación que es muy interesante. Si uno mira a partir de febrero del año que viene, tenemos vencimientos de deuda de bonos Concer todos los meses. Eso es importante para los gestores de fondos comunes de inversión. ¿Por qué? Porque es un mercado que empieza a tomar mayor profundidad, empieza a tener más cantidad de papeles para poder diversificar la inversión. Y me parece que eso es algo que el público inversor para una Argentina que va a convivir con una tasa de inflación alta en los próximos años, me parece que tiene que tener eso en su cartera. Federico, los bonos, estos bonos Concer, ¿se buscan para otro concepto de la historia económica argentina que es pasar el verano o más allá? No, yo creo que hoy una inversión de deuda Concer es una inversión estructural en la cartera de un inversor en Argentina. No es una inversión táctica como puede ser los fondos Dollar Link, como puede ser estar comprando brecha o estar comprando dólares. Son movimientos tácticos que uno hace en las carteras. Yo creo que Argentina, por más que tenga un buen programa con el Fondo Monetario Internacional, va a tener que administrar una inflación alta en los próximos años. ¿Y qué encontramos en la deuda SER? Por ejemplo, hoy hablabas de tasas negativas que no tenemos. Bueno, el inversor cuando mira la curva SER
Tramo largo, 6% de tasa de interés negativa. Tramo medio, entre 3 y 4% de tasa de interés negativa. Y cuando vamos al tramo corto, el inversor se puede colocar a tasas positivas, tasas positivas del 1 o 2%. Entonces, ¿qué nos permite también este mercado de bonos con SER? Ganarle a la inflación y obtener un rendimiento positivo. Entonces, nosotros estamos viendo que la industria de fondos ya hoy, de los 3.5 billones pesos que se administran en la industria de fondos, 5% de lo que se está administrando corresponde a esta categoría de producto que está creciendo muy fuerte año a año. Yo digo algo adicional, si puedo, sí, claro, Daniel. Yo creo que para un ahorrista argentino que gasta en pesos, que vive en la Argentina, lo normal en cualquier país del mundo sería que ahorre en bonos con SER. En canastas básicas. Claro. Porque es básicamente lo que lo protege, que le va a garantizar que va a poder seguir consumiendo lo mismo o más, porque encima tiene tasa de interés real positiva, o sea que la tasa es mayor que la inflación. Un bono con dólar, el bono con dólar en un momento te puede andar bien, en otro momento mal. El dólar no necesariamente, o en este momento haber comprado dólares blue, digamos, en algún momento te ha sido muy bueno. Pero cuando vos mirás, hay momentos en que ha sido muy malo en la historia. En cambio el SER siempre te va a estar protegiendo tu poder adquisitivo, ¿no? El problema que ha tenido el SER, lamentablemente, es la manipulación, y ese miedo está todavía en la gente. Yo creo, estoy convencido ahora que, que incluso este mismo gobierno kirchnerista aprendió que eso no hay que hacerlo, y creo que en un programa con el fondo no se puede hacer. Entonces creo que en este momento, para un ahorrista que no quiere estar preocupado, que invierte a largo plazo y cuida sus ahorros, una tasa del 6% real es una tasa que no se consigue en ningún lugar del mundo. Sí. Ahora, Miguel es vendedor de dólar blue. ¿Vos sos vendedor también? Yo en eso también estoy en esa línea con Miguel. Me parece que un dólar arriba de los 200 pesos en estos momentos es un precio de pánico, es un precio de mucha incertidumbre y que bueno, hoy me parece que hay más para perder que para ganar, ¿no? En un escenario, por más que haya un acuerdo laico en el fondo, que contenga el deterioro macro. Si eso contiene el deterioro macro, por lo menos va a estabilizar también todo este tema de la brecha que estamos viendo. Ahora, ¿qué te determina en una economía cuando la inversión, digamos, en pesos o el ahorro va decididamente al bono en SER, ¿no? ¿La contracara de eso qué es? Bueno, la contracara hoy en día es deuda pública con SER, con lo cual la deuda no la licuás con inflación, la tenés que pagar. O sea, el gobierno no puede licuar esa deuda. La contracara a eso puede ser hipotecas, en UVAs, digamos, que sería financiamiento genuino de largo plazo. Sé que la hipoteca en UVA es muy, digamos, genera muchas disrupciones porque la gente se queja. Porque tenés una inflación del 50%. Claro, pero si vamos a un país normal, ¿cómo desarrolló Chile su mercado inmobiliario, Brasil? ¿Cómo lo tiene Brasil incluso hasta hoy en día? Es con instrumentos indexados, porque son a 10 años, 20 años. ¿Cómo se puede prestar a tasa fija en un país como Argentina que cada 4 años tiene una crisis o una crisis inflacionaria? No hay forma, entonces lo único que te protege. Lo que pasa es que la cuota sube con la inflación, pero también los salarios suben con la inflación. Es un poco mentiroso mirar solamente la cuota sin mirar todo lo demás. Sí. Pero la gente mira la cuota y se queja y tenemos diputados que salen a bueno, hacer ruido. también lo que hay como un desfase, ¿no? A veces entre el aumento del UVA y el aumento del ingreso de la gente. A veces pasa, exactamente. En otros momentos debería ser al revés, donde eso no aparece en ningún lado, ¿no? Donde los salarios... Yo creo que Argentina, después que pase este periodo, debería tener una suba de salarios reales larga. Si se da suba de salarios reales larga a partir de la baja de la inflación. A partir de bajar la inflación, y si Argentina resuelve esta crisis de corto plazo y empieza un proceso de crecimiento de nuevo. Que no está claro qué va a pasar, pero si queremos salarios más altos hay que crecer. Miguel hablaba del tema del financiamiento hipotecario, por ejemplo. ¿Hay chances del lado de la generación de fondos como para generar inversión de largo plazo? Hoy las inversiones de largo plazo que consigue el sector privado en la Argentina, primero, si son inversiones en pesos, vienen por el lado del dólar link, son las emisiones que uno ve que son a 2 años, por ejemplo, en el mercado de capitales. Con lo cual, no estamos viendo nosotros una dinámica en donde las empresas estén financiando hoy fuertemente
en el mercado de capitales. Al contrario, tienen tasas de interés negativas y toman crédito del sistema financiero. Entonces yo creo que hoy una compañía mira más cuánto sale un descubierto en cuenta corriente, cuánto sale una línea de crédito a 30 días, y yo creo que si hay un inversor que piensa en el largo plazo, existen los bonos que están atados a mercados regulados, por ejemplo, emisiones pymes, emisiones de infraestructura que salen con tasa subsidiada. Entonces ahí hay un mecanismo para un inversor que cumple con determinadas condiciones y sale con este sello PYME o sello de infraestructura. Ahí consigue financiamiento mucho más barato. Nosotros en Medinver y Quinquela estamos administrando cerca de 11.000 millones de pesos en un fondo PYME. Ese fondo PYME rinde Badlar, porque los instrumentos que compra son cheques, pagaré, que los compran en el mercado secundario y están en esos niveles de rendimiento, que son niveles de rendimiento de 34%. Imagínate con 50 de inflación, el negocio financiero que tiene ahí una empresa PYME para financiarse a través del mercado de capital. Miguel, vos hablas de bueno, ir logrando un plan que baje la inflación en la segunda parte del año que viene. La pregunta está relacionado con la historia argentina, y vos lo sabés muy bien, lo marcaste en muchas oportunidades, está muy atado en la economía a la política, en el cual los años en los cuales se vota, el tipo de cambio tiende para abajo, el dólar tiende para abajo, en los años que no se vota, tiende para arriba. ¿Ese ciclo sigue en la Argentina? Sí, ¿por qué va a cambiar? Digamos, no hay ninguna razón, porque la verdad que la estabilidad del dólar paga en política. Entonces se va a tratar de... Yo creo que, por ejemplo, a Macri lo que le pegó muy fuerte fue no haber estabilizado el dólar en 2019. En abril se le fueron, tuvo un 2018 difícil, el 2019 se le escapó y se le fue todo, digamos. No sé si eso es lo que determinó todo, pero fue un factor importante. Yo creo que este año el gobierno lo ayudó a haber pisado el dólar bastante. Y el tema es si tiene la viveza de darse cuenta que el año que viene es el año del ajuste, digamos. Que si hay un momento para hacerlo es mejor el 22, porque el 23 es muy tarde, digamos, para eso, y le puede pasar lo que le pasó a Macri. No sé qué va a hacer, por eso yo, digamos, soy bastante cauto con el año que viene, porque me parece que es año no electoral, año que va a haber menos impacto de pandemia, y básicamente un gobierno que va a empezar a pensar ya en el 2023. Entonces creo que el 2023 va a ser un año de menos devaluación y que el año que viene va a ser el año. Bueno, ya vamos avanzando, Federico. Vuelvo. El SER le gana al dólar link. El dólar link, ¿para qué sirve el bono dólar link en este contexto? Y en este contexto es para cubrirte de un escenario de aceleración inflacionaria que después te lleva, si eso no funciona, te lleva a un salto cambiario, que lo marcó y lo explicó también Miguel en su presentación, con lo cual hoy los que están tomando cobertura es porque están viendo ese escenario de que van a tener que acelerar el ritmo de devaluación y si eso no funciona, en 3 meses vas a estar en una situación donde tenés que generar un salto del tipo de cambio. Y si hay un salto de tipo de cambio del orden, como fue en el año 2014, del 23%, ahí sí un bono dólar link le gana a un SER. Un bono dólar link abril le podría estar ganando muy poquito a un bono SER. Ahora, si no hay un salto devaluatorio de 25%, 23% como el 2014, ese bono dólar link es perdedor contra el título SER. Depende que hagan con la devaluación, sí, ¿no? Porque si van a devaluar más rápido que la inflación, como uno presumiría que tiene que hacer. O sea, este año 27% de devaluación, 50% de inflación. El año que viene tendrá que revertirse eso. O sea, eso que podría protegerte, lo que pasa es que no va a ser tanta protección como si hay un salto. Bueno, ya vamos a la hora y media de nuestra charla, pero no tengo que pedir, digamos, decinos crecimiento, inflación, dólar del año que viene. No soy Mandrake. Bueno. El año que viene es un año, yo diría, no te voy a dar números. Yo creo que la economía va a crecer el año que viene, especialmente si hay programa con el fondo. Yo creo que tengo 2 escenarios, uno con programa y uno sin programa. Con programa yo creo que la economía se encamina, digamos, suponiendo que hay un programa que tiene algo de sustancia y que se arregla en el para marzo. Y en ese caso yo creo que ahí podemos esperar un crecimiento 2,5%, 3%,
hay mucho de arrastre de estadístico este año porque el crecimiento ha sido muy alto y deja un piso alto para el año que viene, con lo cual no todo es crecimiento genuino, pero va a crecer. La inflación, no te puedo dar un número, pero más alta que este año, y la devaluación yo creo que tendría que estar en sí, tiene que ganarle a la inflación, porque eso es lo que necesita Argentina, recuperar tipo de cambio real, mejorar competitividad, mejorar la cuenta corriente, y para eso necesitas que la devaluación le gane a la inflación. Bueno, bueno, la última es felicitarlos a los dos, no solo por la charla, por lo interesante, sino también por, bueno, lo que es una nueva etapa en el mundo de los negocios, ¿no? Eso es. ¿Eh? Bueno, gracias, Daniel. ¿Cuándo Bueno, arrancan? Mira, ya estamos trabajando en conjunto desde que anunciamos que estábamos en un proceso de fusión, con lo cual ambas compañías llevan 3, 4 meses trabajando codo a codo. Muy sorprendido porque hemos encontrado una generosidad muy grande en el equipo de Medinver y también en el equipo de Quinquela, que ha facilitado mucho este proceso de integración. Y estamos apuntando todos los cañones para el 1 de enero estar mudados, o por lo menos la primera quincena de enero, en las nuevas oficinas y ya trabajando todos bajo una sola compañía. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que estuvieron del otro lado. Y seguimos, seguimos en la Argentina 2022. Muchas gracias.